Vamos a leer Deuteronomio 6 primero, que fue una advertencia de Dios antes de introducir su pueblo a la tierra. Vea lo que dijo Dios en Deuteronomio 6, empezando en el versículo 10. Esto sigue donde Dios dice, amarás a Dios de todo tu corazón, tu alma. Estas palabras que yo te mando estarán sobre su corazón, las repetirás a tus hijos. Todo ese pasaje muy común que en esta iglesia repetimos muchas veces. Después Dios dice así, Deuteronomio 6, 10. ¿Lo tenemos? ¿Ven? Dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Dios está describiendo la salvación. Los sacó de esclavitud y les dio sus bendiciones. Dice, cuando eso haya pasado, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Vean en 32, Deuteronomio 32, finalizando este libro, Moisés hace un canto para Israel, para que no olvidaran. No vamos a leer todo el canto, pero es una profecía. Este canto, Dios profetizó lo que iba a pasar, o por lo menos les estaba advirtiendo. Ve el versículo 15. Pero engordó Jesurún es Jacob, Deuteronomio 32, 15. Después de que se salvó, se engordó Jesurún y tiró coces. Tiró coces como ternero, o como la yegua, feliz pero rebelde, autónoma. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, ¿qué pasó? Abandonó al Dios que lo hizo. Menospreció la roca de su salvación. ¿Le despertaron a qué? Le despertaron a celos. ¿Con qué? Con los dioses ajenos. Y lo provocaron a ira con abominaciones. Esto lo pone en pasado, hermanos, pero está hablando del futuro. Eso es lo que pasó y por eso Sofonías, busquen Sofonías, capítulo 1. Pasaron cientos de años, pero sucedió así como Dios había advertido. Y en Sofonías leemos otra vez en capítulo 1, Sofonías capítulo 1, ¿lo tienen? Sofonías 1. Sofonías después de Habacuc, ¿verdad? Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, en los profetas menores. Sofonías capítulo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá, sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército de del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano.
porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Y ahí vamos a parar por hoy. Celos, dice Dios, lo provocaron a celos. ¿Los celos son buenos o son malos? Hay celos irracionales y pecaminosos entre la gente, ¿verdad? Hay celos egoístas, ¿verdad? Y pecaminosos. Pero hay celos entre los hombres también correctos. Celos de un cónyuge que cela a su compañero, su compañera. Es correcto que esperemos fidelidad nosotros. Con Dios, hermano, Dios no sería un Dios digno de servir si no fuera un Dios que celara su pueblo, que fuera un Dios promiscuo como los dioses paganos. Los dioses paganos son promiscuos. Un montón de dioses y puede agarrarse con cualquiera. Es por eso que el paganismo siempre promueve la promiscuidad, porque los dioses paganos son promiscuos, un montón. Nadie es leal a nadie. El cristianismo es la única religión que promueve la fidelidad, porque nuestro Dios, ¿cómo es? Fiel y leal y verdadero. Aquí Sofonías condena la infidelidad religiosa de su pueblo. Y nosotros, hermanos, aquí tenemos a un Dios fiel y verdadero, cuya obra es tomar pecadores, infieles como lo somos, y recrearnos a su imagen de fidelidad. Y aun cuando representa castigo y juicio, el propósito, porque no hemos llegado al final de Sofonías, que es lindísimo, el propósito de Dios es llevarnos a ser otro de lo que somos por naturaleza. El propósito de Dios y la advertencia de Dios en Deuteronomio era no olvidar. ¿Qué es la tentación de los cristianos de todos los siglos, hermanos? Dios nos rescata de nuestro vicio, de nuestros problemas, de nuestro pecado. ¿Y qué pasa? Nos redime, nos tiene bien. Y nos olvidamos de Dios. Y eso toda la vida, desde Israel en adelante, Dios le advirtió que esto iba a pasar. Sí pasó. Pablo en el Nuevo Testamento le tiene que decir a los Gálatas: en Cristo son libres de las condenas de la ley, inclusive de las ceremonias de la ley, pero no use la libertad en Dios para libertinaje. Ese es nuestro problema siempre. Y todos somos susceptibles a esta tentación. Y los israelitas en tiempo de Sofonías usaron las bendiciones que Dios les dio en su tierra. Les dio su propia tierra, y con Salomón se amontonó el oro como piedras de la calle, dice. Era próspero. Y todavía estaban viviendo una parte, ya casi no, ¿verdad? Pero una parte de la seguridad y bendición de Dios. Y usaron su bendición para servir dioses falsos. Practicaban la infidelidad espiritual. ¿Cuáles son algunas evidencias de corazones infieles? Me llama la atención versículo 8. Empecemos por lo más superficial. Dice, viste vestido extranjero. ¿A qué se refiere? Mire, hay un pasaje chistosísimo. Bueno, no es chistoso, es sarcástico, ¿verdad? Es satírico. Apunte en Ezequiel 23. Ezequiel tiene una parábola satírica de dos hermanas, Ahola y Aholiba. Ahola es Israel, Aholiba es Judá. Vea cómo Ezequiel satíricamente presenta el enamoramiento de Judá de los paganos. Los mismos paganos que luego servirán para sus castigadores. Los babilonios, los asirios, se enamoran de ellos y de sus religiones. Vea lo que dice Ezequiel 23. Dice, se enamoró de los hijos de los asirios, versículo 12. Vestidos de ropas
y armas excelentes, jinetes que iban a caballo. Los presenta como niños que se emocionan de un caballo, un jinete. Vestidos, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado un mismo camino, era el de ambos. Aumentó sus fornicaciones. Ezequiel presenta al Israel infiel a Dios como adúltera, ¿verdad? Infidelidad espiritual. Aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio, oiga esto, cuando vio a hombres pintados en la pared, está viendo un cuadro, una pintura. Los vio pintados en la pared, dice, imágenes de caldeos pintadas de color, cuadro pintado en color. Ceñidos por sus lomos con talabartes. Chicos, ¿qué es un talabarte? ¿Qué es un talabarte? ¿Quién sabe? Es la faja gruesa que sostiene la espada y muchas veces adornado, el talabarte, ¿verdad? Entonces ellos tenían ceñidos los lomos con talabartes, tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos y se llegaron a ella en su lecho de amores y la contaminaron. Se presenta la atracción por el paganismo satíricamente como enamorarse de su vestimenta, de su talabarte, de su tiara, de colores. Y aquí Sofonías dice la misma cosa. Los hijos del rey debieran haber estado estudiando la Torá porque su deber era enseñar a Israel. No estaban estudiando los libros de Moisés. Estaban andando tras las modas. ¿Y qué visten allá? ¿Y qué hacen allá? Como chiquillos, necios, observando alguna cosa novedosa, y los principitos del rey ahí vestían vestido extranjero. Hermanos, el problema no es un artículo de ropa. El problema no vamos a hacer como algunos círculos, es que eso está endemoniado, ¿verdad? Como que cierta camisa trae un diablo, o cierta tipo de, ¿verdad? Había en el pasado una cierta marca, eso todo era endemoniado. No, eso no es el punto. El punto es más profundo. El punto es ¿por qué usted quiere utilizar esa ropa particular? Ese es el punto. El por qué queremos utilizar un estilo, una moda, una forma que creó un pueblo anticristiano. Los príncipes del rey, en lugar de enfocarse en la palabra de Dios que Dios sí había dado, se enfocaban en modas extranjeras para desviar el pueblo, porque me imagino que como siempre la cúpula, ¿verdad?, es la que imita. Entonces, ¿qué hacía con el resto del pueblo? Dirigir su enfoque a Babilonia, a los paganos de Babilonia, un pueblo idólatra. Ellos admiraban, exaltaban al paganismo, le llamaba la atención, iba tras ello, junto con su religión. El ejército del cielo, los astros, viene de Babilonia, de Persia. ¿Qué aplicación hay hoy, hermanos? Una muy fuerte. Cuando pensamos en la música, ¿quiénes son los artistas favoritos de los cristianos? ¿Quiénes están produciendo las modas de ropa? ¿Quiénes están formando el arte? Me dirá usted, pero hermano, la Biblia dice todo me es lícito. Y sí lo dice. ¿Y después qué dice?
mas todo no conviene. Un artículo de ropa, una nota musical no es pecaminoso en sí. Pero los símbolos culturales sí conllevan sentido y significado, mi hermano. Los símbolos culturales. Joven, aquí hay una advertencia muy fuerte, y no solo para joven, para viejos también, viejos necios, que debiera haber aprendido con los años que tiene, conociendo la palabra de Dios. Yo quisiera saber, solo Dios sabe, en las cabezas suyas, ¿cuántos vienen con sus cabezas llenas de la música mundana que crearon personas anticristianas? Y su concepto de la vida, del mundo, del amor, está más influenciado por lo que no conviene y lo que Dios no reveló que por lo que Dios reveló. Bueno, no quisiera saber, la verdad es que no quisiera saber, pero Dios sí sabe. Segundo punto, versículo 5. Los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Dios había librado a su pueblo de la esclavitud de Egipto idólatra para que le adorara a él sanamente, que vivieran sanamente en libertad, y ahora irracionalmente quieren honrar y servir lo que no son dioses, dioses falsos. Ellos se postraban sobre el terrado. Las casas de Palestina eran techos planos. Entonces subían a sus techos y ahí hacían un altarcito. ¿A qué? ¿Qué es el ejército de los cielos? Las estrellas. El paganismo siempre idolatra, como no adora al Dios verdadero, el creador, tiene que adorar algo creado. Entonces decían, como hoy, ¿cómo se llama esa arquitectura que cree que las fuerzas pasan? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es? Feng Shui, algo así, ¿verdad? De que hay fuerzas y hay que hacer una casa así para que entre para acá y no para acá y no interrumpe usted las líneas de poder. Eso ha sido toda la vida. Y esta gente se postraban en el terrado de sus casas para estar a la vista de las fuerzas de la naturaleza. Y es una figura perfecta del pagano necio, hermanos. Hay postrado en el techo de su casa, esperando que unas estrellas mudas puedan hacer algo en su vida. ¡Qué patético! Un cuadro patético de la persona que no adore al Creador verdadero. Y las personas hoy seguimos atribuyendo a las fuerzas de no sé qué, la vida. Y no vemos la mano de Dios en todo. Toda persona que espere salvación, bendición, felicidad u otra cosa que sea, no espere del Dios verdadero, sino que espere de otra cosa, otro lado, otro lugar. Hermanos, es como aquel israelita postrado en el techo de su casa esperando que las estrellas le bendigan. Pero no solo eso, la última parte del versículo 5, juran por Jehová y también por Milcom. Muchos, como mencionaban Jehová, el nombre de Israel, el Dios de Israel, muchos se imaginaban estar bien, juraban por Jehová, pero también juraban por Milcom. Algunos piensan que es Moloch, Milcom. La nota de mi Biblia dice probablemente es Moloch, pero no. Los comentaristas están de acuerdo que es un variante de su rey. Malak, en hebreo es rey. Milcom, un variante de plural posesivo, su rey. Ellos juraban por Jehová, pero también juraban por su rey. ¿Y quién es su rey? Versículo 4. ¿Quién era su rey? En versículo 4. Baal. Y usted sabe que toda la vida Baal fue el rival de Dios porque a Baal se le atribuía todo.
Era el Dios de las cosechas, el Dios de la vida, el Dios que mandaba la lluvia. Baal y Jehová siempre era la gran lucha toda la vida. Ellos juraban por Jehová, pero juraban por su rey. Jehová no era su rey, Baal era su rey. ¿Qué representa postrarse? Nosotros en nuestros tiempos tan individualistas, nadie se postra ante nadie ahora, ¿verdad? En los tiempos antiguos se respetaba y se temía al rey, no sé, la reina de Inglaterra. Se le hacía reverencia. Ya nadie hace eso. Hemos perdido todo sentido de respeto, ¿verdad? Pero esta gente todavía se postraba ante su rey. ¿Y qué representa postrarse, hermano? Es honrar, es servir, es atribuirle a esa persona o ese Dios toda su lealtad. Usted está reconociendo que esa persona es la que le da todo. La construcción gramática aquí es interesante porque ellos juran. En hebreo, con el prefijo le, juran le, implica jurar lealtad a. Pero aquí no utiliza le, sino be. Ellos juran por. Juran en el nombre de. Dios había, en la lectura de Deuteronomio 6, dijo, a Él solo servirás y por su nombre solo jurarás. Sofonías está citando Deuteronomio. Estas personas juran por Jehová, pero no solo por Jehová que Dios había dicho específicamente, por su nombre solo jurarás. ¿Qué hacemos cuando juramos por el nombre de? Estamos apelando, estamos diciendo, mi palabra vale, mi compromiso vale, mi promesa vale por este Dios, ¿verdad? Eso es lo que hacemos cuando juramos por Dios. Ellos juraban por Dios y por Baal. Entonces, ¿por cuál de los dos? Ve que su lealtad está dividida, promiscuos, infieles. ¿Cuál Dios entonces iba a confirmar? Eso es una locura. El corazón del creyente en Dios nunca ha podido estar dividido, mi hermano. Nunca. Y eso de principio a fin de la Biblia habla de lealtades divididas. Y es por eso que dijimos que Dios, el Dios fiel, convierte a hombres infieles como lo somos nosotros a su imagen de lealtad única. Por eso la monogamia, fidelidad matrimonial, fidelidad en el Estado, en el negocio, es producto del cristianismo por necesidad. Porque así es nuestro Dios. Estas personas eran promiscuos en su religión, promiscuos en su vida, infieles, idólatras, mentirosos, homicidas, estafadores. Ya vimos la vez pasada que todos no solo saltan la puerta, sino llenan la casa de sus señores con robo y engaño, por supuesto, porque no tenían lealtad única con ningún Dios. Tenían dos dioses y realmente tenía un rey Baal. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Esto es un paréntesis. ¿Cuántas personas y cuántos cristianos y cuántos reformados utilizamos el nombre de Dios con ligereza? Por Dios. Ay Dios. Ay Señor. ¿El tercer mandamiento cuál es? Dígalo. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Yo creo que usted no necesita jurar a cada rato por Dios. ¿Qué es lo que usted está juramentando? Cuidado que ese por Dios no se convierta en otro Dios que no sea el Dios verdadero que dijo, trate con respeto a mi nombre. Yo creo que cuando es necesario, hermanos, juramos
por nuestro Dios, pero cuando sea necesario y que cuente, no cualquier, que se le cayó el tenedor, ay, por Dios. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de que no estemos haciendo exactamente lo que hicieron, porque el Dios del cielo dice, sí, jure por mi nombre solo, pero con mucha reverencia y mucho temor. Hermanos, ser religioso y adorar y servir al verdadero Dios son cosas no necesariamente la misma. Esta gente era religiosa, juraban por Dios, pero también por su rey, que era Baal. Eran muy religiosos, se postraban, tenían altares religiosos, pero infieles al verdadero Dios. Una evidencia más de corazones infieles, versículo 6. Y dice Dios, destruiré, ¿verdad? A los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Estas personas no eran ateas, hermanos, no eran personas antirreligión. ¿Cuál era el problema de ellos? Se apartaron, no buscaron y no consultaron a Jehová. Ellos sí seguían y buscaban y consultaban a otro, su rey, que era Baal. No es que eran personas antirreligión, eran muy religiosas. Como muchos dicen hoy, yo soy espiritual, pero no soy cristiano. Todo el mundo es espiritual ahora, ¿verdad? Y los servidores verdaderos de Dios, ellos juraban por su propio rey que era Baal. Ellos se postraban ante el ejército del cielo, las estrellas. Aún mencionaban el nombre de Jehová, pero Dios conocía en sus corazones. ¿Cuál es la evidencia de su infidelidad? Primero, se apartaron de en pos de Jehová. Esa imagen que se le viene a la mente, hermano. Se apartaron de en pos de Jehová. Eso es una imagen muy común en la Biblia. ¿Quiénes siguen a otro? Ovejitas, ¿verdad? Dios mismo había dicho, yo soy el pastor, Jehová es mi pastor del rebaño. Se viene a la mente el rebaño, las ovejas que siguen al pastor. ¿Y quiénes son los que se apartan? Las ovejas negras y las cabras. Dice que no fueron rebaño, no fueron dóciles. Se apartaron y se fueron. Jesucristo mismo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Esta idea de seguir, hermano, es una figura que la Biblia utiliza. Estas personas seguían a otro. Seguían a otro. El corazón infiel se aparta de Dios y sigue a otro. En cambio, el cristiano que dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesucristo. No solamente se apartaron de en pos de Jehová, sino no buscaron ni consultaron a Jehová. Esta palabra buscar es súper común, al igual que en español. Utilizamos buscar para todo, ¿verdad? En muchos sentidos. Sentido religioso, sentido común. Saúl buscaba los asnos de su padre. O sea, es igual en español el mismo uso que tiene el término buscar en la Biblia. Pero sí se utiliza en términos religiosos. Vea lo que dice, nosotros cantamos este salmo, Salmo 27, cuando decimos una sola cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, dice, ¿verdad? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su misericordia. Y versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué es buscar? ¿Qué es buscar a Dios, hermano? ¿Saben qué pienso yo? Una madre con un hijito o una hijita de unos 2 años que ya sabe caminar, pero no mide peligro. Supongamos que la mamá está conversando con sus amigas, ¿verdad? Y está el Willy ahí corriendo.
y la hermana está entretenida en la conversación, pero de pronto se da cuenta que no está su hijo. Lo llama, no aparece. Se fija en lo más cercano y no lo ve. ¿Qué hace? ¿Qué hace esa mamá? Sale corriendo. Yo no sé si alguna mamá ha perdido su hijo en algún lugar, una tienda, ¿verdad? O algo. A nosotros nos ha pasado. ¿Qué hace la mamá cuando lo busca y no lo halla? Y busca más lejos y no está. ¿Cómo se pone? Se pone histérica. ¿Cierto o no? Y empieza a correr y le dice a la otra amiga, búscalo, usted vaya por allá y yo me voy por allá. Mis papás me cuentan que a mí me perdieron, yo ni sé si soy yo. Porque a mí me perdieron una vez en Nueva Jersey, en la playa, hay un bulevar de madera, pero millas y millas, ¿verdad? Y la gente llega y me perdieron y me fui con no sé dónde, ¿verdad? Claro, eran parejas, mis papás estaban con otra pareja y unos se fueron para allá y otros se fueron para allá y me encontraron, ¿verdad? Me encontraron en manos de una señora como ahí a medio kilómetro de donde está. Me agarró una señora. Ella dice que me estaba llevando a reportarme. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde? Como yo era guapo cuando era pequeño, tenía unos colochitos dorados, lindísimos. Ella me quería secuestrar, posiblemente, pero mi mamá, vea, hasta la fecha, pregúntele, y se pone todavía como en ese momento que recuerde que perdió a su hijo, ¿verdad? Perdió a su hijo y casi se muere del susto. Ahora, si le ha pasado a algún hermano, usted sabe muy bien lo que pasa. Mire, el salmista dice, una sola cosa he pedido a Dios, buscar su rostro. Es ese anhelo, hermano. La mamá busca a su hijo y hace cualquier esfuerzo necesario para encontrarlo. Y eso lo hace el creyente en su Dios. Busca hasta hallar. Y Jesucristo dijo, buscad y hallaréis. Hermanos, este buscar que reclama Sofonías, lamentablemente buscaban a Baal, un Dios falso, un Dios impotente. En lugar de derramar sus fuerzas, buscando al quien era el verdadero Dios, al que sí podía librarles, derramaban sus fuerzas, su dinero, sus energías intelectuales, todo en pos de un Dios que ni siquiera era Dios, hermano. Pregunto, ¿usted busca a Dios? ¿Qué pasa con los cristianos, hermanos? Que es la misma tentación de reposarnos y volvernos apáticos, como Dios mismo advirtió y como Sofonías reclama. Cuando uno busca con este anhelo que el salmista menciona, que acabamos de leer, no hay costo demasiado grande de tiempo, de esfuerzo, de interés, de dinero, de intelecto. No hay costo demasiado grande que impida, como la mamá que pierde su hijo, no hay obstáculo que no cruce, que no enfrente para encontrar a su hijo, ninguno. El cristiano, cuando busca a Dios, hermano, está entregado a esa búsqueda, porque sabe que lo halla. Pero al hallar a nuestro Dios, no es que se apagan las ganas de buscarlo, es que se aumentan. Porque tan hermoso es, como dice el salmista, estar en la casa de Jehová para contemplar tu hermosura. En la mesa, hoy en la mañana, en el desayuno, estaba Amanda y Alita, y leí ese salmo. Y yo pregunté, ¿qué era la hermosura que David contemplaba en el templo? Si no había nada. O sea, un altar y
¿verdad? Pero no había nada visible. ¿Qué era la hermosura que David contemplaba, hermano? Era su presencia. Era su presencia que sí es real. ¿Y qué pasa con nosotros los cristianos? Con el tiempo de ser cristiano, pasa el tiempo y se vuelve rutina. Y inclusive nos enamoramos como los israelitas. Los caldeos, los babilonios, talabartes interesantes, tiares de color, jinetes. Y no me buscaron, dice Dios, ni me consultaron a mí. ¿Usted busca a Dios? ¿Dónde lo busca? No es difícil hallarlo. Sabemos que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer en su palabra, hermano. Me preocupa, como pastor, ya voy a hablar muy personalmente, me preocupa como pastor de esta congregación, porque de vez en cuando converso con ustedes, con uno que otro, pregunto sobre sus hábitos, sus devocionales en el hogar, cuántos padres están instruyendo a sus hijos, llevándolos a que busquen, a que amen, a que anhelen, a que todo esfuerzo se derrame en la búsqueda de Dios. Y muchos me dicen, hermano, sí, es que lo hemos dejado, no lo estamos haciendo, perdón. Me preocupa mucho el estado del cristianismo en general en nuestro país y particularmente de nuestra iglesia. Los israelitas mencionaban a Jehová. Sí, juramos por Jehová, sí. Eran religiosos, no dejaron de ser religiosos. Y vea lo que Dios dice, versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré los restos de Baal junto con todos los ministros, su nombre. Vean, no conocemos el nombre de ningún sacerdote de Baal. Solamente el pueblo de Dios conocemos los nombres. Los israelitas fueron religiosos, pero no buscaban a Jehová. Y Sofonías hoy, a través de Sofonías, Dios trae la palabra, el gran foco de su palabra sobre nuestro corazón también, hermano. Y Dios alumbra la hipocresía, porque eso es lo que está haciendo ante estas personas que se consideraban religiosas. Alumbró su hipocresía y su infidelidad, porque nada enoja más a Dios que tomen su nombre en boca pensando que estamos adorando a Él, cuando nuestro corazón realmente sirve al Baal. Nada enoja más a Dios. Y por eso dice, voy a exterminar aquí todos. Nosotros, hermanos, como cristianos, como familias, como iglesia, no podremos lograr nada para el reino de Dios sin que Dios haga en nosotros amor y lealtad. Amor verdadero y lealtad. Y ese es el negocio de Dios. Y hoy hemos escuchado su palabra, un llamado fuerte. Y Dios se ha revelado en su palabra y en el Verbo encarnado que es Cristo Jesús, la encarnación misma de la comunicación de Dios con nosotros. Y este Jesucristo, hermanos, es el que nos recrea, nos perdona por ser como eran los israelitas, porque hemos sido infieles. Y nos perdona, nos derrama gracia, derrama su gracia sobre el que pide perdón. Gloria a Dios. Pida perdón al Señor y reciba el perdón de su Dios. Pida amor, esa búsqueda, ese amor de buscar el rostro del Señor. Pídalo. Y hay una promesa, hallarás.
Jesucristo nos llama. Conozco a mis ovejas, doy mi vida por ellas, las llamo por nombre, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta palabra dura, porque es parte de tu revelación para nosotros. Y confesamos, Señor, que no solo los israelitas cayeron en infidelidades, sino nosotros también. Padre, perdona nuestra apatía. Perdona nuestra desobediencia cuando permitimos que frialdad rutinaria, lo rutinario, la apatía se apoderen de nosotros. Perdónanos, Señor, pero no nos deje así. Usa esta palabra, usa tu revelación para nosotros, para cambiarnos, para que nosotros sí sepamos buscar tu rostro, pero no hoy, ni solo mañana, sino todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús que elevamos esta oración. Amén.